Bienvenidos a un nuevo video tutorial aquí en el canal de Programa Tutos. Y bueno, pues vamos a comenzar con un nuevo curso. Esta vez va a ser programación en C. Primero vamos a ver qué es C, y es un lenguaje de programación de propósito general, es decir, lo puedes utilizar para casi todo lo que quieras hacer. Este lenguaje fue desarrollado por Dennis Ritchie a finales de los años 60 y a principios de los años 70. Originalmente fue creado para desarrollar sistemas operativos. Es ampliamente usado dentro de todos los sistemas operativos y pues fue principalmente usado en Unix, que es la base sobre la cual se construyó después Linux. Y bueno, C es un lenguaje altamente potente y veloz, además de que no depende tanto del hardware ni del sistema operativo. Es decir, que en la mayoría de casos vas a poder compartir el código que desarrollas en Windows con el de Linux, con el de Mac, y casi siempre funciona bien. Y bueno, pues, ¿quién usa C? Es un lenguaje muy antiguo, pero sigue siendo muy utilizado en estos días. Como lo mencioné antes, es ampliamente usado en Linux, todo el kernel de Linux está desarrollado en C. También es utilizado en GNOME, que es un escritorio de Linux muy popular y pues está construido en C. El kernel de Windows también tiene partes escritas en C. Android también tiene partes creadas en C, más que nada porque hereda muchas cosas de Linux. Aparte de los gestores de base de datos, como por ejemplo Oracle. Por ejemplo, si quieres trabajar en Oracle, tienes que saber C. Y bueno, también es utilizado en programación distribuida y paralela, que básicamente es correr programas en diferentes computadoras. Es decir, que varias computadoras se van a unir para poder resolver algún problema. Y bueno, pues vamos a ver qué vamos a necesitar para programar. Yo voy a utilizar el IDE CodeBlocks porque este está disponible para Linux y para Windows. Entonces yo utilizo Linux, pero si tú estás utilizando Windows, puedes seguir el curso y no vas a tener ningún problema porque vamos a utilizar el mismo IDE. También puedes utilizar otras opciones. Por ejemplo, en Windows está un programa que se llama Dev C++, que aunque diga C++, también sirve para programar en C. Y también puedes optar por escribir programas en cualquier otro editor de texto, por ejemplo en Visual Studio Code, en Block de Notas, o por ejemplo en Vim, en Nano, que son editores para Linux. Si instalamos un IDE como CodeBlocks o como Dev C++ en Windows, no tenemos ningún paso extra que hacer, porque estos IDEs ya tienen el compilador incluido. C es un lenguaje que necesita compilar y pues obviamente necesita de un compilador. En Linux tenemos dos opciones. Uno es GCC y el otro CLang. Puedes utilizar cualquiera de los dos para seguir este curso. Otra cosa que tenemos que configurar si estás utilizando Linux es la terminal. Tenemos que ir a esta parte de Settings, Environment, y aquí en General Settings, en vez de Extern, vamos a poner la terminal que estamos utilizando. Por ejemplo, yo que utilizo KDE, la terminal se llama Console. Si utilizas, por ejemplo, GNOME, pues necesitarías poner GNOME Terminal. Si utilizas LXQT, pues la terminal es QTerminal. Incluso si utilizas Xterm, pues no necesitas cambiar esta variable. Si tú utilizas Windows, no debes de cambiar nada, pues en Windows solo hay una terminal y es la que viene configurada por defecto. En este caso yo voy a utilizar console o console porque pues utilizo KDE. Damos clic en OK y listo. Vamos a borrar esto y por acá vamos a poner en New y luego Empty File. Vamos a presionar Control S para guardar o en este icono de Save y vamos a poner Hello Word.c para indicar que es un archivo de C. Damos clic en Save y listo. Lo primero que vamos a hacer pues va a ser el típico programa de Hola Mundo. En C tenemos que usar librerías para muchas cosas. En este caso, para mostrar mensajes debemos de utilizar una librería que se llama stdio. Para incluir una librería tenemos que poner este símbolo de gato seguido de la palabra include. Vamos a abrir signo de menor y mayor que y dentro pondremos la librería, en ese caso stdio, y tenemos que poner el punto h. Todo programa de C debe de incluir
una función main. Si tú no incluyes una función main, te va a marcar un error, porque cuando ejecutas un programa, lo primero que hace es buscar esta función y comenzar por ahí. Entonces siempre tenemos que tener una función main. Vamos a poner void main, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves, y dentro de estas dos llaves vamos a poner print f, vamos a abrir y cerrar paréntesis, abrimos y cerramos comillas dobles, y dentro vamos a poner hello world, que es hola mundo. Al final de la línea, después de los paréntesis, vamos a poner punto y coma. Vamos a guardar el archivo y vamos a presionar este botón que tiene una tuerca y un símbolo de play, que es la combinación de estos dos iconos. Lo que hace este botón es compilar y ejecutar el programa. Como vemos, aquí se abre nuestra terminal, en este caso yo tengo el console, y aquí vemos la palabra hello world. Así es como se muestran mensajes por pantalla con la función printf y la librería o la biblioteca stdio. Es muy importante, vamos a hacer estas letras más grandes, que veas que es stdio, porque muchas veces se confunde con Studio, pero esa librería no existe, y si tú pones Studio te va a marcar un error. Es stdio, que significa estándar de input y output. Si queremos compilar, digamos que de manera manual, este archivo, lo que vamos a hacer es abrir una terminal y movernos a donde está la carpeta. Por ejemplo, si hago un ls, vemos que aquí tengo el archivo helloworld.c. Entonces, si usamos el compilador gcc, que ya lo debemos de tener instalado, debemos de poner gcc, después el nombre de nuestro archivo, helloworld.c -o, y el nombre de salida de nuestro archivo, es decir, cómo se va a llamar nuestro ejecutable. Podemos poner el mismo helloworld.o de output. Entonces gcc, vamos a hacer más grande también la letra, ahora sí, gcc, el nombre de nuestro archivo, -o y el nombre de salida de nuestro archivo. Este archivo se conoce como el archivo de código fuente o de origen, y este como el archivo compilado o de salida. Si estamos utilizando clang, pues lo que tenemos que poner aquí en vez de gcc es clang, y las demás opciones son los mismos. En este caso yo utilizo gcc, así que regreso a gcc. Vamos a presionar enter y ya no nos marca ningún error. Pero para ejecutar el programa vamos a poner punto diagonal y el nombre de nuestro archivo compilado o de salida, en este caso helloworld.o. Presionamos un enter y como vemos aquí ya también tenemos la palabra hello world. Como vemos, printf no da el salto de línea automático, es por eso que aquí inicia otra vez la consola. Los saltos de línea en C tienen que ser manuales y los vamos a poner con un diagonal invertida n, diagonal invertida n, donde queremos un nuevo salto. Entonces aquí le estamos diciendo, después de que acabes de escribir Word, da un salto de línea. Cada vez que hagamos un cambio a nuestro archivo, debemos de volver a compilarlo. Así que vamos a poner otra vez gcc helloworld.c -o helloworld.o y lo volvemos a ejecutar con punto diagonal y nuestro nombre del archivo de salida .o. Presionamos enter y como vemos ahora sí tiene un salto de línea. Y bueno, eso es todo por este video. Te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ningún video de este curso. También te invito a que me sigas en todas mis redes sociales y que te unas al grupo de Programa Tutos Comunidad. Y bueno, pues nos vemos en un siguiente video.